Somos iglesia. Iglesia es ser uno en Cristo. Es orar los unos por los otros. Es compartir el pan en medio de escasez. Es dar una palabra de aliento en situaciones de adversidad. Es afirmarse en la fe. Ser iglesia es tener poder de Cristo. Es saber que ni las puertas del infierno podrán prevalecer en contra mía. Sí, porque tú eres iglesia y yo soy iglesia. Somos iglesia. Quiero darle continuidad al tema que hoy empecé por la mañana, que es la prueba que trae unción. Prueba que trae unción. Sin duda, cada uno de nosotros vivimos momentos de prueba. Estamos en prueba. Pasamos por pruebas. Es inevitable pasar la prueba. Pero al mismo tiempo sabemos que Dios está en control y que nos ayudará justamente en esos días y en esos tiempos de angustia, en el día de la prueba, ¿verdad? En el día de la prueba yo en ti confío. En el día de la prueba yo en ti confío. Sin embargo, hay pruebas que son más duras que otras. Y empezamos a ver hoy este párrafo en el libro de Éxodo, capítulo 27, verso 20. Voy a hacer solo un resumen. Y dice, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas. Mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro. No cualquier aceite, no cualquier óleo, sino aceite puro de olivas machacadas. ¿Para qué? Para alumbrar, para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana. Desde la tarde hasta la mañana. Lo repito, desde la tarde, noche, hasta la mañana. Como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Yo puse una definición aquí que encontré que dice que el aceite puro de oliva machacada, es decir, el aceite que puede extraerse fácilmente de las aceitunas después de haberlas machacado en un mortero, y que es mucho más puro que el que se obtiene después de pasar las aceitunas al prensado. Es decir, hay procesos. Y yo les hablaba hoy en el servicio de la mañana que hay procesos para sacar el aceite. Y esos procesos también nos muestran a nosotros procesos por los cuales muchas veces, ¿verdad?, nosotros tenemos que pasar. Pero el Señor Jesús fue prensado. El Señor Jesús fue puesto, fue puesto en este mortero para sacar el aceite más puro. Los hijos de Israel tenían que traer aceite, y no cualquier aceite, sino aceite puro de olivas machacadas, no prensadas, no hervidas. Hay distintas formas de sacar aceite y se dan en distintos lugares, y en la palabra lo encontramos también. Sin embargo, cuando el Señor le habla a Moisés, ahí en el libro de Éxodo, le dice, dile al pueblo, están levantando el tabernáculo. Ahí en Éxodo 27 está hablando, ¿verdad?, de cómo debían ser los insumos que llegarían hasta el tabernáculo. No se podía ofrecer cualquier cosa. Así como no podía haber fuego extraño en el altar y no se podía ofrecer un fuego extraño en el incienso, en el altar del incienso, de la misma manera no podía haber aceite que no fuera puro y que tuviese esta particularidad, machacado.
¿Por qué? Porque era la primera, es el primer, ¿verdad?, zumo que se extrae de las olivas. Y esto es muy importante. Luego en Levítico, en el libro de Levítico, capítulo 24, verso 2 en adelante, lo vuelve a repetir y le dice: manda a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas, otra vez para el alumbrado. Para las lamparillas, estas 7 lámparas que tenían, ¿verdad?, el aceite que debía de arder constantemente. La palabra del Señor dice que el aceite no podía faltar. No podía faltar. Ahora, es interesante cuando miramos esto, dice, para hacer arder la lámpara continuamente. ¿Para qué era necesario el aceite? ¿Para qué era necesario, verdad, este aceite? Para hacer, ¿verdad?, arder la lámpara continuamente. Es un estado constante. El trabajo de los sacerdotes, de Aarón, de sus hijos y de todos los que vendrían después, era que las lámparas, la palabra del Señor dice en el libro de Samuel, antes que la lámpara, mire, permítame ir ahí a este párrafo. Primera de Samuel. Dice, bendito Dios. ¿Por qué no me abre aquí? ¿Por qué no me está abriendo aquí? A ver. Dice, aquí me abrió. Aquí, gracias. Primera de Samuel capítulo 3. Dice, verso 2, 3:2. Primera de Samuel 3:2. Dice, y aconteció un día, estando Elí acostado en su aposento, sus ojos se habían comenzado a oscurecer y no podía ver bien. Dice, cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios, que el Señor llamó a Samuel y él respondió, aquí estoy, o heme aquí. Antes, otra versión, la versión dice, Biblia textual, pero aún no se había apagado la lámpara de Dios y estando Samuel acostado en la casa de Jehová. La Biblia será ausenjo, no se había apagado todavía la lámpara de Dios. Otra dice, castellano, no se había apagado todavía la lámpara. Y dice, Biblia Torres Amat, antes que fuese apagada la lámpara de Dios, y esto es lo que quería buscar, el candelero de oro. ¿Ok? Antes que fuese apagada la lámpara de Dios o el candelero de oro, es decir, hubo un momento donde alguien dejó de hacer su trabajo. Alguien dejó de hacer lo que debía de hacer. Yo siempre bromeo con los chicos de la iglesia y ahora que está César aquí también, porque siempre como que le cae a ellos, ¿verdad? A los del audio, cuando hay algún acople, cuando un micrófono salió, entonces yo le digo, alguien va a perder su trabajo aquí. Y le digo yo, alguien va, pero lo digo de broma, es de broma. Pero ¿sabe qué? En este caso, el no mantener la lámpara encendida provocó que la lámpara, hermano, se apagara en los días de Elí. Entre paréntesis, no solo se perdió, hermano, la lámpara, se perdió el arca. Estando Elí, oficiando Elí, se perdió el arca. Hermanos amados, qué terrible que se nos pierda
el arca, que se nos pierda la lámpara, que se nos pierda la visión. Una de las cosas, y es lo que quiero señalar, por eso vuelvo a Levíticos capítulo 24, que dice: manda a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder la lámpara continuamente. Era su función. La función de los sacerdotes, escúcheme esto, la función de los sacerdotes era tomar el aceite, llenar las lámparas y mantener las lámparas encendidas. Función sacerdotal: tomar el aceite y que el fuego, ¿verdad?, no se podía encender con cualquier fuego, tenía que ser con el fuego, ¿verdad?, que venía del altar, etcétera. Pero la lámpara, pero es el pueblo el que debía de machacar, hermanos amados, las olivas. Y esto tiene una connotación profética. ¿Por qué? Porque fue el pueblo que trajo, ¿verdad?, la opresión y que pidió la crucifixión de Cristo Jesús. Fue el pueblo, junto con los sacerdotes, los escribas, los fariseos que estaban ahí, que, ¿verdad?, que le dijeron a Pilato: entréganos a Barrabás y aquí crucifica a Jesús. Fue el pueblo, y esa era una visión que el Señor lo había preparado cientos de años antes. Hermanos amados, Dios había preparado todo, porque se tenía que cumplir lo que la palabra dice, que el castigo de nuestra paz sería sobre él. Y que por sus heridas seríamos nosotros curados. Lucas 21:37 nos habla de este proceso y dice: durante el día enseñaba en el templo, pero al oscurecer salía y pasaba la noche en el monte llamado de los Olivos. La costumbre de Jesús era tener una vida de oración. Jesús tenía una comunión con el Padre. Jesús tenía una forma, y la forma que él tenía era un hábito. Él tenía un hábito. El hábito que tenía, la costumbre que tenía, era que él pasaba tiempos en oración, como era su costumbre. Eso lo dice el libro de Lucas, un poquito más adelante, 22, verso 39. Y dice: y saliendo, se encaminó como de costumbre. Por eso se lo señalé, por eso lo destaqué, como de costumbre, hacia el monte de los Olivos. Y los discípulos también le siguieron. Y cuando llegó al lugar, les dijo: orad para que no entréis en tentación. Jesús le está diciendo a sus discípulos, les dice: ¿saben? Vamos a orar. Va a ser una noche terrible, va a ser una noche negra, pero les voy a decir una cosa: no vamos a cambiar nuestra forma de ser. Viene opresión, viene persecución, pero nosotros no vamos a cambiar nuestra manera de comportarnos. Vamos a seguir orando de la misma manera. Vamos a seguir clamando de la misma manera. Vamos a seguir teniendo nuestros hábitos de oración. Y Él los lleva al mismo lugar donde los había llevado los últimos 3 años. Esa es la razón por la cual Judas sabe dónde estaría Jesús. Si Jesús hubiese sido un cobarde, Jesús esa noche se arranca, se esconde, busca refugio en algún lugar, en alguna casa. Pero no, Él no está buscando su propio beneficio. Él sabe que tiene que hacer la voluntad del Padre. Una de las figuras que encontramos nosotros en la Biblia es Daniel. Daniel es el único de los profetas que nunca se le conoció, ¿verdad?, que tenía alguna falla, no se le conoció pecado. Por eso que es figura de Cristo. Daniel también significa el Señor es juez. Y cuando a Daniel le levantan, ¿verdad?, falso testimonio, y cuando se juntan los sátrapas, los magos para acusar, porque él, ¿verdad?, había desobedecido, entre comillas, había desobedecido el mandato del rey
porque se había dicho que por lapso de 30 días no se podía orar a ningún otro Dios que no fuera el Dios de Babilonia. Daniel escucha, Daniel está en la corte, Daniel está en el gobierno, Daniel sabe el edicto del rey, Daniel lo sabe, Daniel lo conoce. Daniel no es ajeno a lo que está sucediendo, pero Daniel sabe que él tiene un llamado superior. Él sabe que él es 10 veces mejor que cualquiera de los que están allí. Y dice la palabra del Señor que él fue a su cuarto y dice que abrió las ventanas como lo solía hacer todos los días, 3 veces al día. Por la mañana, por la tarde, por la noche, abría sus ventanas, oraba hacia Jerusalén, buscando y esperando la promesa que el Señor recordara que por 70 años estarían allí, pero luego los llevaría de regreso al hogar. Y él oraba, intercedía. El Daniel pedía la revelación de Dios. Por eso que Dios le envía esta palabra. En el capítulo 10, 11, hermano amado, encontramos cómo el Señor le envía un ángel y ese ángel viene a fortalecerle, le da una revelación extraordinaria. Daniel no hizo otra cosa. Daniel no dijo, voy a ayunar 40 días para que esto se cambie. No hizo eso. Él hizo exactamente lo que siempre hacía. Jesús no cambia su rutina porque vienen a tomarle detenido, porque sabe que va a tener que enfrentar la cruz, porque sabe que en un momento más uno que de sus cercanos, el que untaba el pan con él en la comida, va a venir y le va a entregar con un beso. Y que un poco más de tiempo Pedro, que le juró que iría a la muerte con él, lo va a negar 3 veces. Y que todos aquellos que juraron igual que Pedro van a salir huyendo como ovejas. Jesús no cambia su rutina. ¿Sabe cuál es el problema con nosotros los cristianos? Que cuando viene la prueba y cuando viene el momento de angustia, nos acordamos de Dios. Y somos cristianos. El hombre natural, cuando vienen los terremotos, vienen todas estas pestes, estas circunstancias que estamos viendo, ¡ay, se acuerdan de Dios! Ore por mí, usted que está más cerca de Dios. ¿Se acuerdan de Dios? Pero Jesús no rompía su rutina, porque él sabía que tenía que ofrecer al Señor constantemente y tenía que estar en comunión constantemente. Y como dice Lucas 39, como era su costumbre, se dirigió al monte de los olivos, aunque sabía que allí llegaría la corte llamada la romana y llegaría con Judas y lo iban a tomar. Lo sabía. Pero su costumbre era estar en el lugar de oración. Su costumbre era estar en el lugar de la adoración. Su costumbre era buscar el rostro de su Padre. Y esa noche, particularmente esa noche, no iba a cambiar esa cita. No iba a cambiar la cita que tenía con su Padre. En el verso 41 dice, y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas, oraba, diciendo, Padre, si esta es tu voluntad, si es tu voluntad, por favor, aparta de mí esta copa. Jesús no era Superman, no era Batman, no era el superhéroe, no, era un hombre que estaba pasando un momento de agonía. Y lo dice aquí, y Lucas lo escribe. Lucas era médico. Y dice, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Si es tu voluntad. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo fortaleciéndole. Fue necesaria la fortaleza angelical.
verso 44. Y estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. A este efecto del cuerpo se le conoce como la hematohidrosis. Permítelo mostrarte esta definición. La hematohidrosis o también hemohidrosis se trata de una respuesta fisiológica a una situación de estrés máximo. Se ha descrito únicamente en personas cuando sabían con certeza que iban a morir en breve de manera dolorosa, como los condenados a muerte o situaciones de guerra. La causa de este fenómeno es un intenso estrés que provoca en el organismo una descarga del sistema nervioso vegetativo, simpático, reacción de alarma o de estrés, que entre otros efectos cardiovasculares y metabólicos cursa con fuerte vasoconstricción cutánea y abdominal, lo que desplaza un gran volumen de sangre. En el sentido de este proceso es que el organismo se prepara para el peligro. El organismo se prepara para el peligro. Jesús en el Monte de los Olivos, en ese huerto, en ese lugar donde él acostumbraba estar, en el lugar de la oración, en el lugar donde se arrodillaba para orar delante de su Padre, él se estaba preparando porque venía un gran peligro y él sabía que tendría que llevar sobre sus hombros el castigo de todos nosotros. Esto sucede, hace perder, ¿verdad? Se comprime, se produce una vasoconstricción y esto, hermanos amados, provoca que sea llevada la sangre a los lugares, a las glándulas sudoríparas y el tejido no soporta la presión y la sangre extravasa saliendo al exterior mezclado con sudor. Jesús sabía lo que estaba viviendo. Y Jesús sabía lo que venía. Mateo 26, 36 dice, entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí mientras yo voy allá y oro. La palabra Getsemaní en el arameo es Gat-shamanim, que significa prensa de aceite. Era el lugar donde se machacaban las olivas. En ese lugar era donde se machacaba la oliva. El Monte de los Olivos se llamaba así porque habían olivos. Esa era la razón, obviamente. Y en medio de esos olivos el Señor se derramó. En medio de ese lugar fue donde el Señor empezó su agonía. Por usted y por mí. Pero el propósito del aceite, el propósito, ¿verdad?, de ser exprimido, quiero recordarle, era poder llegar a que las lámparas fuesen llenas de aceite y el fuego se mantuviese encendido. ¿Cuál es el propósito de Cristo en el Getsemaní? ¿Cuál es el propósito de Cristo? En toda la crucifixión hay distintas etapas y sería pasada por el mortero, sería pasado por la prensa y sería pasado por el horno de fuego, ¿verdad? Que sería por último el lago de fuego. Y Jesús pasó y el primero de este aceite fue sacado en ese huerto. Fue sacado en ese huerto y en ese lugar, ¿verdad? Él se entregó en el huerto de las olivas, en el huerto de las aceitunas. Y él, hermano, su alma fue angustiada hasta la muerte y empezó a salir esa primicia del aceite. Luego vino la prensa, donde
empezaron a poner carga, ¿verdad? En todo el proceso tan cruel de los azotes, los clavos, la corona, la lanza. Mire, todo lo que provocó. Y luego, lo último, cuando Él desciende hasta las partes más bajas, es puesto en ese lago de fuego, inaugurando el lago de fuego para que usted y yo no vivamos ese juicio terrible. El juicio del Padre fue descargado sobre Cristo en la cruz. El juicio del Padre por causa del pecado de todos nosotros. Dice Isaías 53, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo? ¿Sobre quién vino la ira de Dios? ¿Sobre quién vino el juicio de Dios? ¿Sobre quién vino, verdad, la vara de justiciera de Dios? Y luego dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hay hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Verso 4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Él pagó. Él fue puesto en ese mortero. Él fue puesto en esa prensa y fue llevado hasta las profundidades para que se cumpliera el castigo del Padre. Para que usted y yo no pasáramos por ese castigo terrible. El juicio del Padre. Una de las cosas que me hacen temblar es cuando veo a ministros, a pastores, a líderes espirituales, invitando a sus seguidores a pasar la tribulación y la gran tribulación. Y yo digo, Señor, ¿de qué sirvió? ¿De qué sirvió que pasaras por ese castigo tan atroz? ¿De qué sirvió? Si tu pueblo iba a tener que pasar otra vez el juicio del Padre, otra vez. Es no entender que el Señor ya pagó, hermano. Ya pagó. Y si usted o cualquiera quiere seguir o quiere quedarse para averiguar cómo es esa gran tribulación, entonces te puedes quedar a inaugurar esos días de tormento. Pero te quiero decir algo. Mi Señor ya pagó el precio por mi pecado y ahora me está preparada una corona de justicia. Y lo dice su palabra. Nosotros tenemos que entender que para eso nos llamó el Señor. Él pasó por la prensa del dolor. Él pasó por la tortura y el quebranto. Y la gloria del Señor hoy se está manifestando sobre aquellos que le buscan. Isaías capítulo 60, verso 1 dice, levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz. Y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor. Y sobre ti aparecerá su gloria. Y acudirán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. ¿Qué me está diciendo? Te estoy diciendo, amado, que así como Jesús fue tomado y Él fue puesto en la prensa para que usted y yo, hermano amado, recibiésemos bendición. Ahora nosotros somos los depositarios de ese aceite. La palabra del Señor dice, mirad cuán bueno, cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía, porque es como el buen óleo. Habitar juntos, tener este tiempo de comunión es como el buen óleo. El buen óleo, el aceite ungido sobre la cabeza y luego sobre las barbas.
Y luego las vestiduras. Levántate, resplandece, levántate. Porque hay tinieblas sobre la tierra, porque hay oscuridad entre los pueblos y necesitamos que las lámparas comiencen y estén encendidas, que tengamos las lámparas encendidas. Hermano, el aceite de olivas machacada ya fue hecho, ya lo hicieron hace más de 2000 años. Fue, hermano, machacado allá en un huerto en Getsemaní. Hermano, fue puesto en una cruz y descendió hasta las partes más bajas. Ahora ese aceite está en nosotros. 50 días después de la cruz vino, hermano, en Pentecostés, y todos esos que estaban ahí, hermanos, se le repartieron lenguas como de fuego sobre su cabeza. ¿Por qué? Porque había aceite sobre ellos. No hay fuego sin aceite. Primera de Pedro 4:12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, porque también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Si usted, hermano amado, está pasando por padecimiento, hermano, si estás pasando por la muela, hermano, ¿sabe qué es lo que van a sacar de ti? ¿Sabe lo que van a sacar de mí? Un mejor cristiano, una mejor cristiana, un mejor hijo de Dios, una mejor hija de Dios. ¿Por qué? Porque esos padecimientos en Cristo Jesús, hermanos, resultan para la revelación de su gloria. Wow, creo que me tomé demasiado tiempo en esto. Quiero que avance conmigo a 2 Corintios 4:7. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. El aceite tomará la forma del recipiente que lo contenga. Vuelvo a decir, el aceite tomará la forma del aceite que lo contenga. Jesús, ¿qué decía la gente? Despreciado y desechado, no hay parecer en él, no hay hermosura. Quizás de usted, de mí, puedo decir, bueno, pero ¿qué se puede esperar de estos cristianos? ¿Qué se puede esperar de ellos? Esto es solo pura locura en lo que están predicando. Sí, para muchos, y lo decíamos, ¿verdad? Hoy en el libro de Corintios capítulo 1, y dice, para los que se pierden, esto es locura. Pero para nosotros esto es nuestra razón de vivir. Para nosotros esto es vida. Para nosotros es poder de lo alto. Aquí dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. Las lámparas normalmente no eran de oro, salvo las del candelero. Pero las que estaban en las casas eran de barro. Eran lámparas de barro. Y ahora le dice, ¿sabe? Ahora les voy a decir una cosa. El poder no va a estar en figuras tan elaboradas, sino que estará en simples vasos de barro. Para que el poder no esté en el elemento, no esté, ¿verdad?, en el utensilio, sino que esté en lo que hay dentro de él. Porque ya no es, ¿verdad?, lo extraordinario del templo. No, Jesús dijo, el templo, en 3 días lo derribo y en 3 días lo vuelvo a edificar. La gente pensaba que era el templo que tenían ahí donde ellos adoraban y estaba hablando de sí mismo. ¿Sabe? La palabra del Señor dice aquí en el verso 8, porque estamos afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos, llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. El llevar
el llevar esa presencia, esa gloria, el llenarnos del aceite del Señor, el llenarnos de Cristo, nos hace, hermanos, entender que puede que pasemos por momentos de aflicción, de agobio, de persecución, que muchas veces nos sintamos derribados, pero hermano, Dios siempre estará contigo. Proverbios 4:18 dice más, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va aumentando en resplandor hasta que el día es pleno. Y Isaías 58, verso 8 dice, entonces tu luz despuntará como la aurora y tu recuperación brotará con rapidez. Delante de ti irá tu justicia y la gloria del Señor será tu retaguardia. ¿Por qué? Porque Dios pide ahora, si Él ya fue puesto en ese padecimiento y lo mejor de Él, el aceite, la unción fue sacada, hermano, es para que nosotros tomemos de ese aceite, nosotros tomemos de esa unción y llegó el momento de encender nuestras lámparas. Hermano, no puede permanecer, hermano, apagada. No es tiempo de esconderla. No es tiempo de ponerla debajo de un almud. Hablamos el viernes 4 lugares donde dice la palabra del Señor que pusieron la lámpara. La lámpara, dice, no se enciende una luz y se pone debajo de un almud. El almud, ¿qué es lo que era? Una medida, era una medida de grano, hermano, que se ocupaba en las casas. Cerca de 8 kilos 700, casi 9 kilos. Era lo que esa medida, era una medida y era como un cajoncito, hermano, para medir. Y uno dice, no se pone ahí dentro, no lo puedes ocultar. No. La semilla es para esparcirla y la luz es para ponerla arriba. El segundo lugar dice, no se puede poner debajo de la cama. Hermano, no se puede poner, hermano, y hablamos del tema matrimonial, no es el tema de esta noche. Luego dice, no con la vasija, no se puede tapar con una vasija. Y por último dice, no se puede poner en una fosa. Otra versión dice, no se puede poner en una cripta. Es decir, no la puedes matar. No la puedes enterrar. La luz es para levantarla, pero no hay luz sin aceite. Quiero mostrarte una imagen que preparé para mostrar acerca del tabernáculo. Y en el tabernáculo encontramos varios utensilios. En esos utensilios usted va a encontrar que primero estaba el altar de bronce y el lavacro, ambos hechos de bronce. En esos, usted, ¿verdad?, encontramos la importancia del sacrificio de Cristo. Luego teníamos el candelero, el altar del incienso, la mesa de los panes. Y por último, el arca del pacto. Cuando nosotros miramos todos estos elementos, vemos que era necesario sacar fuego del altar para encender las lámparas. Era importante sacar fuego del altar para encender el incienso. Era importante, hermanos amados, lavarnos. Era importante, pero nadie va a entrar al lugar santísimo. Nadie va a entrar al lugar santísimo si primero no pasa por el lugar santo. No te puedes pasar del atrio al lugar santísimo. Tienes que pasar por el lugar santo. No te puedes meter por atrás. No te puedes meter por el costado. No puedes acortar camino. En este caminar no hay atajos. No hay atajos. Y si tú quieres llegar a esa intimidad extraordinaria con Cristo, con Dios, tienes que pasar por el lugar donde tienes que llenar tu candelero con aceite. Según de Samuel capítulo 15, verso 30, dice, y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. David, figura de Cristo, le dice, esto es cuando se revela Absalón, él sale de Jerusalén y él sube el monte de los olivos, como Cristo, años después, también la subiría. ¿Sabe?
Algunos se fueron con David, pero otros se quedaron. Y cuando David vuelve, le dice, ¿por qué no te fuiste conmigo? Y la razón que le da Mefiboset, le dice, es que mi siervo me engañó. ¿Sabe? Una de las cosas que nosotros como siervos no podemos hacer es engañar al pueblo. No podemos engañarlo y traerle historias bonitas y decirle, miren, no pasa nada. Si Dios es un viejito buena onda, Dios es un viejito muy tierno, y es un Dios de misericordia, es un Dios de fidelidad, y claro que lo es. Claro que lo es. Claro que lo es. Pero recuerda que el arca tenía un lugar a 45 centímetros. El arca medía 90 centímetros. Pero a la mitad, a los 45 centímetros, había una especie de enrejado donde se llamaba el propiciatorio. Y en ese enrejado era donde el sacerdote traía la sangre y vertía la sangre en ese lugar para hacer que el pueblo pudiese tener alguna remisión de sus pecados. Y por un año completo, el sumo sacerdote no podía volver a entrar a ese lugar. Lo único que podía hacer era mantener las lámparas encendidas. Va a haber un día en que vamos a retornar al lugar de la comunión plena. El Señor Jesús inauguró el camino de regreso al Padre. Y Él pagó y cargó sobre Él el juicio del Padre. Para que usted, si tu nombre está inscrito en el libro de la vida, el Señor Jesús le dice a sus discípulos, porque ellos se están alegrando, dice, Señor, dice, Maestro, dice, los demonios se sujetan, los enfermos sanan, son liberados los que están endemoniados y qué maravilloso. Y el Señor Jesús le dice, no se alegren ustedes de que se sanen los enfermos o que se sujeten los demonios. ¿Sabe lo que tienen que alegrarse ustedes? Ustedes alégrense que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Porque muchos llegarán ese día y dirán, pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Hablábamos lenguas, Señor. Y dice que le dirán, no los conozco. Y la razón por la cual no los conocen es porque no están inscritos en el libro, porque no se halló su nombre. Hay gente que va a ser quitada del libro de la vida. Y todo aquel que no esté en el libro de la vida, puede que alguno se quede incluso a la gran tribulación, porque todavía hay cosas que tenía que sacar, que tenía que quitar, y el Señor todavía lo tiene que limpiar y perfeccionar, y va a tener que pasar en esa muela de padecimiento, que yo quisiera que no la pasaras. Pero si la tuviera que pasar, todavía hay oportunidad. ¿Y sabe por qué todavía hay oportunidad? Porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Pero aquel que no se haya inscrito, no hay ninguna posibilidad. No hay posibilidad en la gran tribulación. Y no hay posibilidad después de ella. Y vivirá el juicio terrible del Padre. ¿Cuál es ese? Aquello por lo cual Jesús pagó el lago de fuego y azufre. Pastor, me está asustando. No, yo no te quiero asustar. Lo que yo quiero es alertar
Lo que yo quiero es que tomes conciencia de que Él pagó un precio muy alto por ti y por mí. Termino con esto. No sé por qué no salió las pantallas, pero Mateo 25:3. Hablando acerca de las insensatas y las prudentes, de estas vírgenes, dice: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Hay gente que tiene lámpara, hay gente, y la lámpara también se conoce también como el candelero. Y encontramos en el libro de Apocalipsis 7 iglesias. 7 iglesias. Y no todas estaban preparadas. Entonces hay gente que tiene lámpara, pero no tiene aceite. No tiene aceite. Otra versión, la Biblia Jerusalén, dice, el mismo verso de Mateo 25:3, dice: las necias, ya no dice insensatas, dice las necias, en efecto, al tomar sus lámparas, no se proveyeron de aceite. Y la Biblia de lenguaje sencillo dice: las 5 descuidadas no llevaron aceite suficiente. Las 5 descuidadas, las 5 necias, las insensatas, las que no tenían dirección, guianza, no proveyeron aceite. Te quiero decir que el aceite está fluyendo. Y fue machacado en un huerto, en una cruz y en un lago de fuego. Y Él lo ha provisto para todos nosotros. Y el Espíritu Santo, que es el aceite que fluye hoy sobre nosotros, está para derramarse sobre tu vida. Está para derramarse sobre tu corazón. El verso 8 de este párrafo de Mateo 25 dice: y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite. Qué fácil es que te regalen las cosas. Qué fácil es que te regalen las cosas. Gente que todo lo quiere regalado. Y dice: porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. La palabra del Señor dice: venid, comprad sin dinero, vino, leche. Yo te quiero decir: venga y compre sin dinero. Y provéase del aceite, de la unción, del poder, de la gloria con la cual el Señor te quiere vestir. Hoy, al finalizar la Santa Cena, quiero que también puedas ungirte, ungir a los tuyos. Que el Señor pueda provocar en ti esa bendita y tremenda bendición de poder ser llenos también. Pastor, pero con el aceite es suficiente. No, sí, tienes que buscarlo. Tienes que tener una vida de comunión con Dios. Tienes que apartarte del mal. El Señor le dijo a sus discípulos: oren para que no entren en tentación. Aquellos que oran, aquellos que buscan en la palabra, difícilmente el enemigo los va a poder tentar o hacerlos caer. Tentar quizás lo puede tentar, pero hacerlos caer. ¿Sabe cuándo un cristiano cae? Cuando deja de mirar a quien tiene que mirar. Así es. Y todos hemos dejado de mirar. En algún momento, pero hoy es tiempo de que vuelvas tus ojos al Señor. Y le digas: Señor, ya no me voy a equivocar más. Porque te necesito a ti.
Y si tú necesitas a Cristo esta noche, en el juicio del Espíritu, para decirnos a nosotros, porque el que se juzga a sí mismo aquí, no es juzgado allá. Le digas, Señor, repite conmigo esta oración y dile, Señor, perdóname. Limpia mi pecado, Señor. Necesito de ese aceite que fue prensado en un lugar llamado Getsemaní, en el Calvario, en un lugar llamado Gólgota y en un lago de fuego, en las profundidades de las tinieblas. Perdóname, Señor. Quiero recibir de tu Espíritu. Quiero que este vaso sea lleno del aceite de tu Espíritu, del poder de tu Espíritu, de la revelación de Cristo sobre mi vida. Límpiame, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Somos iglesia. Iglesia es ser uno en Cristo. Es orar los unos por los otros. Es compartir el pan en medio de escasez. Es dar una palabra de aliento en situaciones de adversidad. Es afirmarse en la fe. Ser iglesia es tener poder de Cristo. Es saber que ni las puertas del infierno podrán prevalecer en contra mía. Sí, porque tú eres iglesia y yo soy iglesia. Somos iglesia.